Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería hablarles de consolas de lenguajes de programación. En inglés tiene un nombre particular digamos se pueden identificar con un nombre en particular, pero he estado tratando de darle la vuelta a la idea de cómo podríamos traducirlo esto directamente a castellano y probablemente porque hace mucho que no hablo con gente que habla español se me olvidó y seguramente tiene un nombre, pero bueno, vamos a llamarle consolas de lenguajes de programación. Y con esto hago referencia a justamente estas consolas en las cuales nosotros podemos ir a la consola de comandos, ejecutamos el lenguaje de programación en particular que queremos usar y podemos empezar a escribir código para probar básicamente cuáles son los resultados que estamos obteniendo. O sea, esto es independientemente del programa que estamos creando. Por ejemplo, si somos programadores en Node.js, podemos escribir un código en Node.js, una aplicación y ejecutarla con Node, o podemos simplemente ir a la consola, escribir Node y esto va a abrir justamente vamos a llamarlo el shell del lenguaje de programación en el cual solo podemos escribir. Pasa lo mismo con Python, pasa lo mismo con Lua, por ejemplo, lenguajes que hemos visto en el canal que tienen este tipo de consolas. Pero, por ejemplo, lenguajes que no son necesariamente interpretados, sino que son compilados, normalmente no tienen este tipo de cosas, justamente por el concepto de compilación, esta idea de que primero tiene que ser compilado para luego poder ser ejecutado. Y C# es uno de esos elementos. Entonces, o uno de estos lenguajes. Entonces nosotros no tenemos necesariamente una consola de forma directa, o sea, sí o sí, si queremos probar algo, tenemos que escribir un código, tenemos que escribir una aplicación y ver qué pasa. O sea, si queremos hacer pruebas pequeñas, ¿no? El tema es de que hace muchos años atrás, justamente no teníamos este tipo de cosas y este código que estamos viendo acá, que la idea no es explorar este código para nada, sino que este código es justamente una consola que escribí hace alrededor de 10 años atrás, en la cual nosotros podíamos, por ejemplo, escribir código C# y empezar a probarlo. Por ejemplo, si yo quiero importar, digamos, esto sería como un shortcut, un atajo para importar todos los usings, yo podría, por ejemplo, decir console.writeLine, vamos a decirle hola mundo, ¿sí? Y obviamente escribe eso. O sea, podríamos también, por ejemplo, no sé, definir una variable de tipo entera y hacer algo con eso, ¿no? Console write, vamos a poner simplemente console write y escribe ese valor. Entonces, digamos, teníamos una consola en la cual nosotros podíamos probar y cosas muy muy simples, poder hacer código sin tener que crear una solución y toda esa arquitectura y toda esa infraestructura que se necesita para poder ejecutar un código en C#. Obviamente los tiempos han evolucionado y mi pobre consola se quedó en el tiempo, de hecho solamente soporta Net 2.0, pero nuevas consolas han ido apareciendo de gente que obviamente sabe más que yo y usando conceptos parecidos a los que yo usé en ese momento cuando estaba creando esta consola. Han creado otras consolas que son bastante interesantes. Lo primero, obviamente, cómo se crean estas consolas, por lo menos en C#. Si nosotros no lo conocíamos, esto solamente como para tener una idea general. En C# o .NET está desde hace muchísimo tiempo. De hecho, desde el tiempo que yo creé la consola esta que les mostraba recién, el proyecto que se llama Roslyn, que es una API en la cual nosotros podemos ejecutar nuestro código, está obviamente descrito acá, o crear código en tiempo de ejecución y esto se compila y se interpreta a través de .NET. Entonces, digamos, como para hacerlo relativamente sencilla la explicación, porque obviamente el video no va de Roslyn, ¿no? Pero bueno, si nosotros queremos, por ejemplo, empezar a escribir código en tiempo de ejecución y decirle a Net, ok, tengo este código que está escrito en este lenguaje, en este caso en C#, interpretalo, ejecutalo y devolverme un resultado en particular. Este Roslyn lo hace. Nosotros obviamente podríamos haber hecho otras cosas mucho más complicadas. Hay mucho, digamos, desde el inicio de Net, hay componentes y hay librerías dentro del mismo Net que nos permiten crear código en tiempo de ejecución, pero este Roslyn o esta API tiene un objetivo diferente, ¿sí? O sea, tiene una idea diferente. Así que usando esta API
muchas nuevas consolas han aparecido y probablemente una de las que más ha sido renombrada recientemente es NetRepel, que nada, digamos, la idea es poder usarla. Y para poder usarla, yo no la tengo instalada en esta máquina todavía, pero no hay mucho, digamos, no hay mucho misterio para digamos, entender para qué hacer. Digamos, simplemente escribimos, digamos, seguimos los pasos que tenemos en el tutorial y vamos a ver, digamos, vamos a poder instalar la consola y la vamos a poder tener disponible para poder usarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ver si funciona. Y acá tenemos la consola, o sea, la acabamos de instalar, la acabamos de ejecutar y vamos a hacer el mismo la prueba que hicimos recién, ¿no? O sea, por ejemplo, a 10. Está tratando de ver de qué se trata. O sea, va a depender obviamente de la velocidad de la máquina y demás. Console, write, la mía era más rápida. Y obviamente tenemos el resultado. La ventaja obviamente es que esta consola se actualiza o funciona, digamos, con la última versión de Net. Por lo tanto, si queremos hacer cosas que aparecen, por ejemplo, en C# 9 o en C# 10, vamos a poder hacerlo. Así que si no tiene una consola de este estilo para C# para Net, si son desarrolladores de Net, la realidad es de que es altamente recomendable tenerla. Porque de nuevo, nosotros necesitamos muchas veces hacer pruebas o decir cómo hacía esto para escribir tal cosa, o qué pasa si, por ejemplo, no me acuerdo qué pasa si digo true y true, por ejemplo, o true y false, ¿sí? ¿Qué resultado obtengo si lo ejecuto en C#? Entonces, nada, puedo verlo acá y puedo saber qué resultado obtendría bajo esa condición. O si tengo obviamente una condición mucho más compleja o algo que claramente no necesito tener que abrir una solución, crear una solución, ejecutar la solución, ir paso a paso, hacer un debug o hacer un console write line en una consola, en una aplicación de consola. Digamos, todo este tiempo que nosotros vamos a estar generando o gastando, tranquilamente lo podemos ejecutar desde acá y lo vamos digamos, vamos a obtener el mismo resultado y va a ser sumamente rápido. Así que si no tienen, de nuevo, lo más recomendable es instálense hay muchas de este estilo. Obviamente no la mía porque ya quedó vieja y obsoleta, pero esta probablemente es la más renombrada recientemente, aunque obviamente hay muchas otras. He probado esta, he probado otras, y esta definitivamente, por la forma en cómo presenta la información, parece más interesante. Así que nada, instálenselo, ténganlo ahí, aunque no siempre la usen, pero así, digamos, nada, es interesante tenerlo. Y como siempre, gracias a los subs, y también si llegaron hasta el final del video, o sea, llegaron hasta acá, la mayoría de la gente, esto pasa siempre en YouTube, la mayoría de la gente que ve estos videos, o sea, que ve los videos en un canal, no necesariamente está suscrito al canal. En mi caso es incluso peor que lo que he visto en otros lados. Es básicamente el 92% de personas que ven los videos del canal no están suscritos al canal. Y suscribirse es nada, no cuesta nada, digamos, sabes apretar ahí el botoncito de suscribir, y al canal le ayuda un montón porque la cantidad de gente que está suscripta ayuda a que YouTube promueva más el contenido y demás. Así que si ustedes encuentran esto interesante y no son de los suscriptores, suscríbanse, no les va a hacer absolutamente nada. Y si quieren, deshabiliten todas esas cosas de alertas y demás para que no les moleste cada vez que saco un video, pero por lo menos suscríbanse y eso va a ayudar bastante, ¿sí? Así que nada, eso, nos vemos después, chao.